Hola hermanos y amigos, después de algún tiempito he vuelto a plantear algún tema. Por ahí estuve metido en algunos debates e investigando algunos temas históricos, entonces por esa razón he estado ausente, pero volvemos al tema que les propongo y es los testigos de Jehová y la educación. Bueno, en nuestros días los testigos de Jehová pues somos despreciados como una secta extremista. Nos enfrentamos a acusaciones recurrentes y cansinas como las siguientes. Primero, que no poseemos un nivel académico aceptable y que somos unos ignorantes. Segundo, también se nos acusa, o se acusa más bien al esclavo de prohibir los estudios universitarios. Tercer punto, que nuestra religión solo capta prosélitos de barrios pobres y de bajo nivel profesional. Un cuarto punto sería que solo personas atormentadas por alguna crisis moral ingresa a nuestra doctrina. Y un quinto punto, que somos incapaces de convencer a personas preparadas y estudiosas. Vamos a refutar estos puntos y pensar primero que es algo extraordinario el que estas acusaciones sean exactamente las mismas que se le hacían a los cristianos primitivos. Se les acusaba exactamente de lo mismo, como veremos en algunas obras de la antigüedad. Entonces quiero remitirme primero eh, al filósofo Celso, ¿cierto? Que escribió por allá cerca del año 180 una obra llamada El discurso verdadero o discurso verídico, donde él atacaba a los cristianos precisamente con ese tipo de razonamientos. Notemos qué decía él. Bueno, él decía que los cristianos exigían una fe inmediata y, como vemos ahí resaltado, que no se debía investigar sino simplemente creer, que decían simplemente tu fe te ha salvado y que no mala cosa la sabiduría de este mundo, ¿no? Y que nadie se dedique a la ciencia o al conocimiento o al estudio. Bueno, eso era la percepción que él tenía. Y dice más adelante en su discurso verídico que efectivamente en las casas privadas entraban los cristianos para buscar a zapateros, bataneros, a la gente más inculta y más rústica, a la gente pobre. Bueno, pero que no se atrevían a abrir la boca a los que eran intelectuales o con conocimiento o personas, digamos, con erudición. Bueno, eso pensaba Celso, ¿no? Se parece mucho a lo que se nos acusa, que llamaban solo a la gente tonta y servil, eh, que llamaban solo a pecadores, que entre los cristianos se daban órdenes como no acercarse a nadie que fuera instruido, sino simplemente buscar los ignorantes, incultos, insensatos. Bueno, Celso arma toda una estrategia contra los cristianos en su discurso verídico, apelando a este tipo de argumentos, exactamente los mismos argumentos que son usados contra los testigos de Jehová en nuestros tiempos. Según Celso, entonces los cristianos no eran capaces de convencer a personas sabias, a personas instruidas. Claro, lo que no tenía en cuenta Celso es que a pesar de que gran parte, gran masa de los cristianos eran gente efectivamente pobre y de poco estudio, también había muchos cristianos que eran instruidos y que eran estudiosos. También había muchos cristianos que tenían rasgos de erudición y podían defender la doctrina cristiana en cualquier tema. Y aún los cristianos sencillos y humildes podían defender la verdad bíblica apelando a su conocimiento de las escrituras. Entonces, ahí vemos el razonamiento falaz y circular de Celso, que fue refutado 70 años después por Orígenes, ¿no? En su famosa obra Contra Celso. Bueno, ¿por qué decía yo que a los cristianos primitivos se les acusaba de lo mismo? No solo por lo que dijo Celso, también, noten como en Hechos 4:13, se acusaba a los discípulos de Jesús de exactamente lo mismo, o sea, de ser personas ignorantes, personas que no tenían conocimiento de nada. Bueno, lo curioso es que a pesar de que eran parte cierto, ¿cierto? O sea, los discípulos como Pedro y Juan no tenían, no poseían estudios rabínicos ni filosóficos de alguna escuela de la época, ni tampoco una formación en filosofía o en gimnasios griegos, pues a pesar de eso, ellos sí tenían
una formación adecuada para en oficios y conocimientos sagrados. Ellos conocían muy bien las escrituras, sabían leer muy bien, leían los manuscritos, leían lo que era el Antiguo Testamento, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, y no tenían ningún problema para explicarlo. Y es más, estaban facultados con dones del Espíritu que los ayudaban en otros aspectos, como hablar diferentes idiomas. Bueno, eso en cuanto a los cristianos. Y las autoridades pensaban que eran personas sin absolutamente ninguna cultura y ninguna preparación. Y demuestra el libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento de que estos cristianos aparentemente incultos dejaban callados a estas personas. Bueno, también en ese tiempo Jesús dijo unas palabras que son muy ciertas, y es de que Dios no vino a buscar a los sabios e intelectuales de este mundo, no. Él vino a buscar a las personas de acuerdo a su corazón. Por eso es que muchos, ¿cierto? Aparentemente personas sencillas entran a conocer la verdad de la Biblia. Pero no significa que no hayan personas cultas y personas estudiadas que también lo hagan. De hecho, en la ciudad de Cali, donde yo he vivido la mayor parte de mi vida, hay congregaciones en todos los estratos, en todos los barrios, desde el estrato 1 hasta el estrato 6, que es más alto, hay congregaciones. Y hay hijos de testigos que son estudiados y que son universitarios. Y hay testigos de Jehová que son psicólogos. En mi territorio conozco más de 4 o 5 psicólogos. Conozco también ingenieros, conozco administradores de empresas, conozco de toda clase de oficios, hasta un químico es amigo mío. Y entonces eso de que todos los testigos de Jehová son ignorantes es una total falacia. Ahora, otra obra que podemos citar es la carta de Diosneto, que fue escrita a mediados del siglo II. Bueno, Diosneto explica de que los cristianos tienen una vida sencilla, efectivamente no parecen muy diferentes a las personas comunes y corrientes en sus costumbres y en su forma de vivir, viven prácticamente mezclados con la sociedad en general, pero él especifica de que a pesar de que no poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudios de hombres ingeniosos, a pesar de eso, sí tienen un sistema doctrinal basado en la palabra de Dios y la pueden defender a cabalidad, a pesar de que no tenían un sistema doctrinal de gran alcurnia, de gran erudición como algunos pretenden. Y es que quienes nos atacan y tratándonos de ignorantes solo muestran el espíritu farisaico de la época del siglo I. Estos fariseos, con superioridad moral, con soberbia, con orgullo, pues trataban a la gente como nada. Veamos cómo estos fariseos trataban a las personas. Decían que eran unos malditos que no conocían la ley. Incluso los fariseos utilizaban una expresión en hebreo ares, que significaba gente del polvo. Para los fariseos, en medio de su orgullo, los demás eran personas malditas, ignorantes e incultas. Entonces, de esa misma manera nos tratan hoy muchas personas, ¿cierto? Y lo curioso es de que cuando uno trata de demostrar argumentos, lo único que recibe son insultos, improperios y palabras soeces, o hasta amenazas incluso, y se supone que son los estudiados, se supone que son los profesionales. Entonces, la verdad me da mucha pena, pero yo he retado a muchas personas a debate, he dialogado con respeto con muchas personas, y generalmente estos que manejan ese aire de superioridad moral acusando a los testigos de no ser estudiados son precisamente los que caen en la incultura. Ahora veamos una descripción que hace un historiador alemán, Helmut Lepin, en un libro que él escribió, que se llama Primeros Cristianos. Entonces vamos a ver lo que dice este historiador. Bueno, él dice que lo que más impresiona de los cristianos es que no eran personas respetadas por la sociedad, ni extraordinariamente educadas, ni ricas, ni ejercían altos cargos, pero que tenían una gran confianza en sí mismos como seguidores de Cristo. Y que a pesar de eso, a pesar de que no tenían tantas oportunidades de estar en la élite, ¿cierto? Sí tenían habilidades para entrar, digamos, en un nivel medio, ¿cierto? En un nivel promedio,
de la sociedad y poder participar en diferentes actividades laborales, y defendían su fe a cabalidad y con gran sabiduría. O sea, eso hacemos los testigos de Jehová, a pesar de que no somos parte de la élite mundial, no hacemos parte de los altos cargos militares o sociales o políticos. Sí vivimos en un nivel medio en cuanto a cultura y conocimiento, leemos bastante y nos instruimos bastante, y eso se lo puedo probar al que quiera. El que quiera le puedo probar lo instruidos que somos. Incluso lo que más le asombra a este escritor, este historiador, es de el radicalismo que manejaban los cristianos de los primeros siglos, algo precisamente por lo que se nos critica también a los testigos de